definitivamente hay muchas personas que crecen frustradas porque, no sé, a lo mejor naciste en una familia de doctores y tienes que estudiar medicina o tienes que seguir con el legado familiar de que todos somos contadores y entonces se les obliga a las personas a que sigan un determinado camino. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Isaac Fidalgo y este es su podcast Todo, donde efectivamente hablamos de todo. Aquí me acompaña Marco Mena y ambos somos sus anfitriones en este podcast. Hoy estaremos hablando de algunos temas bastante interesantes y vamos a empezar con una reflexión el día de hoy. Marco, ¿cómo estás? Hola Isaac, muy bien, un gusto estar por acá. Vamos a empezar efectivamente con una pequeña reflexión. Son 4 preguntas que me pasaron y que se me hizo súper interesante. Ahorita te las mandé sin querer, espero que no las hayas leído, pero ahí te va. Es una dinámica para conocer o hacer una reflexión sobre ti mismo. ¿Estás listo? A ver, dime. Ahí te va. La primera pregunta es, ¿cuál es tu animal favorito? El favorito sobre cualquier otro. Yo creo que sería un lobo. El lobo. Bueno, fíjate, así es como te ves a ti mismo, como un lobo. Y luego, ¿cuál es tu segundo animal favorito? Un delfín. Un delfín. Bueno, así es como ves a tu pareja. Okay. Y luego, ahí te va. Cuando piensas en el océano, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Inmensidad, caracolitos. Ok, bueno. Bueno, así es como ves el amor. Inmensidad. Oh. Y la última, fíjate, la última es, cuando piensas en la oscuridad, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Desconocimiento. Ok, bueno, así es como percibes la muerte. Está interesante. Está interesante, ¿no? Está bastante interesante esta dinámica. Está interesante esta dinámica para que lo chequen ustedes, amigos. Y ahora sí vamos a empezar con los temas de hoy. ¿Cuál es el primer tema, Isaac? Mira, pues vamos a hablar. Hoy es 28 de agosto. Día de los abuelos, por cierto. Feliz día a todos los abuelitos Feliz que a nos todos los estén abuelitos escuchando. Y a todos los abuelitos de las personas que nos escuchan. Pues el día de ayer vamos a empezar por... Bueno, esta semana hubo durante todos estos días ha habido una controversial noticia que es la salida de Lionel Messi del Barça. ¿Qué opinas de esto, Marco? Pues me parece muy controversial porque durante tanto tiempo ha estado Messi en el Barça que ya siento que hay una unidad entre el pensamiento de Messi y Barça, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces me parece pues sorpresivo que quiera salirse del equipo, pero también entiendo que quiera perseguir otros horizontes. Lo mismo pasó el año pasado con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Nadie se lo esperaba, todo el mundo asociaba a Real Madrid con Cristiano Ronaldo, CR7, pero pues ya ves en dónde terminó. ¿Tú qué piensas? Bueno, es interesante ahorita que tocas ese tema de Cristiano Ronaldo porque, bueno, todo empezó por un partido, no sé si lo viste, del Bayern contra el Barça. Sí, fue el Bayern. Del Bayern contra el Barça, en donde el Barça perdió 8-2. O sea, un marcador asombroso, histórico, fue una goliza, ¿no? Uh-huh. Ya se venían presentando problemas en la dirección del equipo, ya había algunos, digamos, descontentos, pero pasa una derrota, ¿no? Esto me recuerda, por ejemplo, también a la salida de Tom Brady de Patriots este año, precisamente pasado el Super Bowl por la inesperada derrota que tuvo Patriots. Y frente a esto pues se vienen las adversidades, ¿no? Yo creo que, como mencionas, es muy controversial y yo creo que muchísimo más polémico que a lo mejor estas dos, a lo mejor porque el fútbol es un poco más popular a nivel mundial, el fútbol soccer. Y y como dices, era parte casi del mobiliario del Barcelona, ¿no? Porque Lionel Messi estaba desde niño, entró a un programa en donde el Barça apoyó su carrera, donde lo impulsó, y hoy día, pues sí, es una figura, está considerado dentro de los mejores futbolistas
de la historia y de la actualidad. Y ahora, pues creo que tiene ese sentimiento de que se está quedando chico el equipo para él, ¿no? Yo creo que pues las figuras les llega a pasar esto. En algún momento también Ronaldinho llegó a estar en otro equipo. Lo interesante de esto es que realmente seguirá siendo Lionel Messi después, si se llega a salir y entrará a otro equipo. O sea, yo creo que es muchas veces un tema de ego, ¿no? De parte de los jugadores. El hecho de decir, pues como nos están derrotando y esto se está cayendo a pedazos y yo ya no quiero perder mi carrera, me salgo de este equipo. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Igual nuestros escuchas nos podrán dar una retroalimentación de cómo lo ven ellos. Sí, déjenos ahí sus comentarios de qué piensan sobre la salida de Lionel Messi del Barça. Yo la verdad, en cuestión de la presión que a lo mejor él siente por estar perdiendo, puede que sí tenga algo que ver o influir, porque tú recordarás que su historia jugando para el Argentina, del país del cual es originario, nunca ha sido demasiado destacable. Incluso él ha llegado a comentar que ya no quiere jugar con la Argentina, y siento que cada vez que lo veo jugar en partidos de la selección nacional, lo veo más como que forzado, presionado por la gente, que porque realmente es algo que quiera hacer. Entonces ahí es donde como que sí me genera ese ruido. Pero pues tendremos que esperar esta semana a ver qué es lo que sucede. Creo que todavía están negociando la salida, o sea, no se sabe si se va a salir, si no se va a salir. A lo mejor es una especie de treta de este güey para generar un contrato más grande, o no sabemos, ¿verdad? Pero pues sí. Incluso ese ruido, ¿no? Sí, exacto. A salvar un poquito la imagen después de todo lo que ha venido ocurriendo con el Barça, y como, vamos a hacer ruido, vamos a estar en el acontecer y en las noticias de actualidad. Así es. Bueno, también el día de ayer, 27 de agosto, pasaron algunos sucesos. Hace unos días también empezó a circular un video en TikTok. No sé si lo llegaste a ver. Yo no vi el video, pero vi imágenes del video, capturas del video, en donde supuestamente había códigos y indicaba que el 27 de agosto iba a ocurrir una catástrofe. No especificaban exactamente qué, nada más venía una frase encriptada que decía help you. O sea, sálvanos, ¿no? Help us. Entonces se especuló muchas cosas, ¿no? Los memes no se hicieron esperar, hubo cantidad de actividad en Twitter, fue trending topic, y se habló mucho al respecto. No sé si viste eso, Marco. No he visto el video, la verdad es que no le pongo mucha atención a esas cosas. Sí me salió mucho en Facebook memes del fin del mundo y catástrofes y todo, pero la verdad es que no las tiendo a seguir. O sea, básicamente es un creepypasta que hicieron en TikTok, aprovechando la popularidad de la plataforma. Claro. Pero pues, más allá de eso no se me hace tan destacable. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Más bien, cómo la gente se puede creer estas cosas de manera tan sencilla. El otro día estaba teniendo una plática con unas personas que me decían, no, que en 40 años se va a acabar el mundo, y en 40 años va a haber una catástrofe, y ya se sabe, y hay gente que ya está trabajando para tratar de evitarlo, y esto y lo otro. Y yo le digo, ¿y cómo sabes? O sea, ¿tú cómo tienes la certeza de decirme que ya se va a acabar el mundo? ¿En qué te basas? ¿Cuáles son tus pruebas? No, es que me dijeron, ¿quién te dijo? Tal persona. ¿Y por qué? O sea, a lo mejor dentro de su círculo lo consideran una autoridad, pero eso sin pruebas está muy difícil de creer. Ahora, pasa lo mismo si lo trasladas cuando pasan este tipo de historias de creepypastas, que la gente se lo cree tan sencillo. No sé qué piensas tú de eso. Sí, definitivamente era una fake news, una noticia que no tenía ninguna fuente. Digo, de todo lo que tengo de existir, he escuchado que se va a acabar el mundo como 5 veces. Sí. Las más polémicas, quizá la del año 2000, cuando decían que iba a colapsar los sistemas por el tema del cambio de siglo. Ajá. De que iba a colapsar los sistemas bancarios y computacionales. Después lo arreglaron. Después también escuché del 2012, de las profecías mayas. Ajá. Y bueno, con todo lo que ha sucedido 2020, pues creo que también es entendible que la gente esté como que a la espera de que algo malo suceda, ¿no? Porque pues ya ha venido sucediendo bastantes cosas todo este año, empezando por la pandemia, explosiones, plagas, muertes, en fin, un sinfín de cosas que este año quedará en la historia. Quedará en la historia. Pues sí, pero no se acaba el mundo. O sea, digo que sepamos. Seguimos vivos, mira, aquí estamos. Tampoco es que podamos saber, o sea, si ha habido fines de otras civilizaciones o lo que tú quieras, pero a lo que voy es que no puedes decir con tanta certeza que algo va a suceder si no tienes pruebas para hacerlo. Eso me da, para entrar en el siguiente tema que te quería platicar muy, muy por encimita también, es
¿cómo es que nosotros pasamos, o qué piensas tú, de que pasamos de una generación que nos educó a nosotros a buscar más de una fuente? No sé si te tocó a ti en la escuela, en la preparatoria o en la universidad, que tú no podías llevar trabajos que tuvieran como fuente Wikipedia, por ejemplo. Porque te decían los profesores, es que Wikipedia no es una fuente que puedas corroborar o que sea fidedigna o que valga la pena. Busca una enciclopedia, busca un libro, busca más de una fuente, prepárate. Y sin embargo, esa misma generación que nos decía eso es la primera que se cree todo lo que encuentra en internet sobre alimentos mágicos que te curan de absolutamente cualquier enfermedad, sobre eventos catastróficos que van a suceder, sobre eventos de política. O sea, básicamente ellos son los que se creen los fake news y son los que los propagan, ¿sabes? Está interesante, ¿no crees? Sí, está bastante interesante. Ahorita tengo algunos ejemplos que se me vienen a la mente. Y sí, me tocó perfectamente cuando tenías que ir a buscar a la enciclopedia de tu casa. Digo, yo tenía varias enciclopedias en donde tenías que buscar el índice y las enciclopedias eran temáticas, había de muchas cosas, entonces tenías que estar buscando como que el tema referente, chutarte 2-3 capítulos de la enciclopedia para llegar al punto exacto que tú necesitabas, y luego a lo mejor no venía completo y buscabas en otra fuente y era muy complicado. Yo al menos, por ejemplo, en la secundaria y en la primaria yo no tenía una computadora en mi casa. Uh-huh. Yo tenía que acudir a lo mejor a un café internet. Digo, los de nuestra edad recordarán esa etapa en que no era tan común tener acceso al internet. Y uh-huh. Pues era mucho más fácil. A lo mejor tenías más acceso a los libros que había en tu casa, o a lo mejor en una biblioteca cercana, o acudir a un museo o algún maestro o algo que acudiera a Wikipedia. Ahora, Wikipedia también ha crecido enormemente. O sea, hoy día es un monstruo y existe una comunidad que está constantemente revisando las cosas. Claro que su talón de Aquiles precisamente es que, como es una enciclopedia colaborativa, pues cualquier persona puede editar si existe. Y existe mucho vandalismo, ¿no? En ese sentido. Pues sí, pero también más allá de Wikipedia, de si nos dejaban o no nos dejaban usarla, siento que a todos nos educaron, tanto a nosotros como a ellos que nos pasaron esa educación, el hecho de buscar varias fuentes antes de hacer un criterio, y sin embargo es algo que no están haciendo. O sea, tú te encuentras un fake news en Facebook y te lo comparten como si fuera la Biblia. Entonces me parece chistoso y me parece preocupante hasta cierto punto que no pongan en práctica todo eso que nos dijeron a nosotros también. Pero bueno, siguiente tema, Isaac. Bueno, ahorita hablamos un poquito más a profundidad del tema de las fake news, porque te quería platicar algo. 27 de agosto también estuvo nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador en Cadereyta. La 4T otra vez dando de qué hablar. Siempre. No, esperamos que no sea tan frecuente hablar de este señor en nuestro podcast, pero bueno, hubo bastantes notas un tanto sensacionalistas referentes a la petición de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, el gobernador de Nuevo León, hacia Andrés Manuel, pidiendo que cerraran la refinería de Cadereyta. Para los que no tengan tanto contexto, existe un municipio cerca de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, que se llama Cadereyta, en donde se ubica una de las pocas refinerías que existen en nuestro país. Digo, entiendo que a lo mejor en algún punto de la historia las refinerías, el municipio de Cadereyta quedaba bastante retirado de la ciudad, entonces el hecho de que contaminara no representaba un problema. Sin embargo, la urbe metropolitana ha alcanzado a Cadereyta, o está por alcanzar a Cadereyta. Ya hay muchas unidades habitacionales muy cerca, y hoy en día tal vez sí representa un problema a la salud ambiental de la ciudad, ¿verdad? Ajá. Bueno, el gobierno de Nuevo León básicamente pide que se cierre, y Andrés Manuel ni siquiera lo somete a una consulta, ¿no? Es como, no se va a cerrar porque necesitamos esta refinería y mejor hay que modernizarla para que no contamine, ¿no? Efectivamente, hay muchas opiniones encontradas, y que respecto a que sí hay muchas empresas que también contaminan, que no es la única compañía que lo hace. Sin embargo, pues hablábamos en el podcast pasado del tema de las energías limpias, ¿no? Cómo tenemos que empezar a ir migrando, y que si bien a lo mejor es importante los hidrocarburos hoy día, ir pensando en el mañana, ¿no?
a lo mejor una solución a largo plazo y no pensar ahorita tanto en el ahora. Claro, fíjate. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, pienso que se me es polarizante la cuestión de la decisión de AMLO, y más que nada porque él siempre se jacta de que va a someter a consulta todos los cuestionamientos que le hagan, y en este caso pues no, se puso sus moños y dijo no podemos cerrar esa refinería, podemos a lo mejor modernizarla, como bien dices, para que emita menos contaminación. Entonces ahí el Bronco pues está medio peleando o reubicarla o hacer algo al respecto. Sin embargo, pues no le veo futuro a tratar de pelearse con el presidente. O sea, él básicamente nos ha mostrado desde que empezó a gobernar que lo que él dice es lo que se va a hacer, y no creo que vaya a cambiar en esta ocasión. Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, dentro de los comentarios de las notas que te decía que había opiniones encontradas, mucha gente decía, incluso en los títulos decían como que AMLO calla a Bronco, ¿no? O Bronco. Se muestra mansito con Andrés Manuel. La realidad es que es cierto, o sea, no te puedes poner al tú por tú en una jerarquía política, pues el presidente está arriba del gobernador. Entonces no puedes cuestionarle a lo mejor las decisiones. Se hace una petición, se toma en cuenta, pero como bien dices, este gobierno se caracteriza por ser un tanto autoritario y tener una agenda muy establecida de los objetivos. Entonces, pues pelearte puede resultar contraproducente para otros objetivos políticos del Estado, ¿no? Y como figura política también. Pues sí, pero también, o sea, eso que te da a entender de su forma de gobernar. O sea, también hablando de que fue allá a Cadereyta, hace 2 días también vino para acá, creo que fue el 26 de agosto, estuvo en La Laguna, y una de las cosas que impactó a la gente aquí es que no dejó entrar a los medios locales a que le hicieran preguntas. O sea, no a todos, ¿verdad? Algunos muy seleccionados, pero no dejó entrar a los medios alegando las medidas sanitarias, y la gente de aquí empieza a decirle, oye, pero pues andas de gira por todo México, no es como que te importen tanto las medidas sanitarias y andas viajando, ¿va? Entonces los medios no se creen esta excusa para no dejarlos pasar, y mucha gente dice, pues es que a lo mejor trató de evitarse preguntas incómodas o preguntas que tuvieran que ver con cosas que no estaban en su agenda. Él vino a hablar un poco sobre cómo tratar de mejorar la cuestión del agua potable aquí en la laguna, los proyectos que traen para lograrlo. Y o sea, estuvo interesante su visita hasta eso, pero pues, digo, un poquito dando a especular, pues. Claro. Sí, totalmente. Yo creo que se persiguen muchos fines y muchos intereses políticos. El hecho de no dejar entrar a los medios o hacer ciertas cosas, porque definitivamente, te digo, la agenda de la 4T pues está ya muy establecida, y saben perfectamente jugar el juego de la política, ¿no? O sea, me queda claro que saben las repercusiones y las cosas que les puede afectar hacer tal o cual cosa. Claro. Digo, hablando ya para cerrar un poquito este tema nuevamente de la 4T, no sé si supiste también que Andrés Manuel ya hizo una solicitud para registrar la marca Andrés Manuel López Obrador y AMLO. Sí, con la finalidad de que no se utilice. Sí, que no se utilice en otros lados. Sí, estuve viendo. Sin embargo, no estoy seguro. No sé si no le acabé de entender o si decía el artículo que no se podía registrar porque había por ahí unos conflictos con su rollo de que pues, es el presidente de México. Pero se me hace curioso que quiera registrarlo porque pues supongo que está viendo de alguna manera, no sé si quiera lucrar con el uso de la marca. O sea, a lo mejor ahorita no, y no lo puede decir, pero imagínate que acaba su presidencia y de alguna manera lucra con la marca de AMLO y Andrés Manuel, porque muchísima gente lo sigue, ¿no? O sea, imagínate que al rato anda dando conferencias, o anda dando pláticas, o anda dando cursos con la marca de AMLO. Claro. Sí, no, digo, hay varias leyes que contraponen el hecho de que puedas registrar. Según lo que se menciona es que ya había otras personas que habían intentado registrar la marca. Digo, hay personas que nada más están viendo que pueden registrar, pero pues sí, no sabemos qué finalidad tiene. A mí también se me hace un tanto quizá absurdo, quizás no estoy entendiendo el objetivo de registrar una marca, pero bueno, ya está en proceso la solicitud. Estaremos aquí pendientes para ver qué es lo que sucede al respecto. Pues a ver, yo creo que eventualmente sí se lo van a dejar hasta que termine a lo mejor la presidencia, a menos de que haga alguna reforma o le mueva ahí el sistema.
Pero está interesante porque mucha gente quizá no lo sepa. La mayoría de los expresidentes aquí en México, una vez que termina su mandato, terminan dando giras de pláticas y conferencias a lo largo de México y América Latina, a veces Estados Unidos y Europa, en las que cuentan o relatan, porque al final de cuentas un presidente es un emprendedor. Entonces hablan mucho de estos temas de emprendimiento, sobre cómo hacer una campaña política exitosa, sobre cómo manejar la política y los altibajos que se dan en la misma. Fox Quesada, por ejemplo, es uno de los que sigo y él da pláticas muy buenas al respecto. Entonces no dudes que AMLO vaya a querer intentarlo, aunque no se me hace el mejor orador del mundo. Disculpe usted. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero al final van a crear contenido al respecto, ¿no? Porque a lo mejor no una conferencia, pero pues un libro. Y las personas que les apasiona algo, no les va a importar que la conferencia hable así. pero definitivamente yo sí creo que a lo mejor también Calderón daba clases en una universidad en Estados Unidos, Zedillo también, o sea, todos los expresidentes pues han terminado hablando en el extranjero y pues vendiendo su experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces veremos qué pasa al rato con la marca Andrés Manuel. A ver. Bueno, espera, ahorita que me estoy viniendo a la mente, aquí en Monterrey había unas tiendas de vaqueras, de ropa vaquera que se llamaban Bronco Independiente. Porque sí, también está registrada la marca Bronco Independiente. Entonces, no dudes que por ahí va también la tirada. Suena absurdo, pero ya, ahorita que estoy recordando eso. Hay precedente. También estaba cierto. la marca. Sí recuerdo eso. Presente. Sí, fíjate qué curioso. A lo mejor al rato sí vamos a ver la marca de ropa AMLO, ¿no? AMLO. López Obrador. Toma tu bebida López Obrador. Estaría bien chistoso, ¿te imaginas? Y que sea una marca así reconocida a nivel mundial al lado de Gucci y cosas así, Hugo Boss, AMLO. Unas camisas guayaberas, ¿no? Con la marca AMLO. Que digan AMLO. Así AMLO en grandote, ¿no? I love AMLO. Sí, estaría interesante. Pero bueno. Oye, Marco, pues bueno, vamos a cerrar este tema hablando otra vez del tema de las fake news. Ahorita me venían a la mente varias cosas y es que la verdad creemos todo lo que está en internet. Es un fenómeno bien curioso que sucede que cuando algo se replica muchas veces en diferentes fuentes, aunque todas sean falsas, tendemos a creerlas porque nos empieza a dar un poquito más de certidumbre. Si la mayoría hace algo, es como un atajo mental que las personas tienen. Si ves que, por ejemplo, un grupo de personas va hacia una dirección, a lo mejor tú no sabes hacia dónde van, pero evidentemente a lo mejor los vas a seguir porque seguramente está pasando algo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un fenómeno parecido a lo que sucede cuando empiezas a ver noticias y la gente empieza a compartir y a replicar esas fake news y se empiezan a hacer virales. Entonces lo empiezas a creer. Me viene a la mente el caso del Pizzagate que sucedió antes de las elecciones con Hillary Clinton. Con Hillary Clinton y Trump. No sé si recuerdas que fue muy sonado ese caso. Digo, desconozco si esta noticia tenía algo de cierto. Se comentó que era una fake news y afectó definitivamente las elecciones para Hillary Clinton. Me recuerda también, por ejemplo, el tema de las antivacunas, el tema de terraplanista, que si bien existe evidencia científica, de lo contrario, la gente empieza a replicar este tipo de información. Pues sí, lo que pasa es que siento que entre más hemos tenido vamos a llamarle el concepto de la globalización, en cuanto a que la comunicación se ha vuelto mucho más accesible para todo el mundo. Entonces ahora... una vez lo manejaba Neil deGrasse Tyson, no sé si lo ubicas, un astrofísico muy famoso en Estados Unidos, que te decía que no es que haya más gente que tenga este tipo de mentalidad, sino que siempre ha habido el mismo tipo de gente, simplemente ahora tienen la posibilidad de ser más vocales al respecto y de encontrar la manera de que sus pensamientos encajen con lo que otras personas del mismo sector puedan pensar. O sea, buscan esa reafirmación más allá de buscar la realidad o la verdad en lo que están tratando de pensar. Y sí se me hace un fenómeno muy curioso. Pero es que a final de cuentas a nadie nos gusta estar mal, ¿sabes? A nadie nos gusta que nos digan, no, güey, estás equivocado porque así, así, así. Es mucho más confortable que la gente llegue y te diga, estoy de acuerdo contigo y además existe esto y esto y esto que también lo corrobora.
Entonces a lo mejor por ahí también se van las fake news. Tú ya tienes una idea, a lo mejor equivocada, pero otra persona te dice que estás bien y mira, de ahí se va como si fueran fichas de dominó, ¿no? Va cayendo de una en una. Exactamente. Sí, definitivamente existe, como dices, es más fácil es más fácil decir que yo estoy bien, aunque no tenga la razón y no tenga las fuentes. Ahorita hablábamos de lo del fin del mundo. Pues nadie tiene realmente la veracidad para decirlo, no tienen sustentos científicos, pero luego también cuando tú te atreves a cuestionarlos, pues entonces tú eres el loco, ¿no? Y es que no, es que está en internet y la gente realmente cree que internet es la verdad y la vida. Me recuerda un poco que, digo, nuestra generación, por ejemplo, creció con la televisión, con la radio, con los medios tradicionales. Y, por ejemplo, recordarás a Jacobo Zabludovsky y su noticiero u otros conductores de noticias importantes a nivel nacional. Pues si lo decía él era verdad. Nadie se iba a cuestionar, o si alguien se atrevía a decir que lo que estaba diciendo Zabludovsky era falso, o si lo que decía el periódico tal era falso, la gente no lo iba a tachar como de inadaptada social, ¿no? De un loco, de alguien que se me fue la palabra, anárquico, rebelde, ¿no? Entonces pasa lo mismo, o sea, nada más que ahora dejamos de creer en la televisión, y ahora estamos creyendo en el internet, ¿no? Y como dices, siempre ha existido este tipo de conductas, pero ahora las podemos ver un poquito más por la globalización y toda la hipercomunicación que existe. Bueno, es que también, ya que lo mencionas, pasa un fenómeno en el que no recuerdo cómo se llama exactamente, pero básicamente tendemos a creerle mucho más a una persona que sentimos que está en una posición de autoridad. Es por eso que si tú vas a clases y un maestro te dice que algo es de cierta manera, tienes menos barreras para creerle lo que te está diciendo. Entonces, de alguna manera ese fenómeno se ha transportado ahora a los fake news y supongo que le están dando de alguna manera esta posición de autoridad al internet, y por eso les es tan fácil creerse lo que se lee en internet, porque dicen es internet, y internet está todo, y internet están todos, y todo el mundo cree lo mismo, ¿no? Y ya se va dando todo esto que hemos ido platicando, pero pues está interesante. También por eso hay mucha gente también que luego ve los fake news o las noticias en general, incluso noticias que son verdaderas, y no se las cree a la primera. Tiene que primero verificar en una fuente o en varias fuentes que lo que le están diciendo es lo correcto. Entonces hay como que estos dos grupos muy polarizantes de los que se lo creen a la primera y de los que ni aunque sea verdad se lo creen a la primera si no hacen la investigación adecuada. Siento que ambos son muy extremistas. Debe de haber por ahí una manera de hacerte tu propio criterio antes de creer o no creer en lo que alguien te dice. Claro, sí, de ir formando ese pensamiento crítico, y yo creo que carecemos mucho de eso, y para fines políticos se utiliza mucho, ¿no? Si nos dicen una noticia y coincide con nuestra forma de pensar o con cosas, con nuestros gustos o tendencia política, pues lo vamos a creer. Nos es más fácil creerlo en una primera instancia, y no nos damos a la tarea realmente de buscar varias fuentes para ver si es cierto. Y eso mismo pasa, con la información. Lamentablemente ya no nos damos a la tarea de buscar muchas fuentes, y puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero tenemos que generar este pensamiento crítico, y yo creo que eso ha propiciado que hoy en día pues nos estemos educando con Wikipedia, ¿no? Claro. Sí, pues hablando un poquito. Ojalá que la gente tenga la manera de pensar en hacerse ese juicio crítico respecto a la información que la información que está consumiendo, porque si no vamos a empezar a tener secuelas de gente que, por ejemplo, la gente antivacunas, como mencionabas también hace rato, que o la gente que no cree en el coronavirus. O sea, eso es yo creo que lo más impresionante de lo que hemos ido platicando. Hay gente ahorita que cree que el coronavirus no existe, que dice que es un invento del gobierno, o que dice que es un invento de los hospitales para robarte el líquido de las rodillas, y tú vas a pensar que es una mentira, pero tú te basas todos como, que no sé si fue en Oaxaca o en Chiapas, donde un güey de gobierno fue, creo que a desinfectar un pueblito, y en el pueblito lo lincharon, güey, porque creían que iba a ir a darles el coronavirus. O sea, a ese nivel hemos llegado. Sí, o creer que estos termómetros te van a matar las neuronas, o que te van a inyectar el chip 5G en la sangre. Sí, no, cállate.
Y ya hay medios que repliquen esa información y luego lo comparten en grupos y... En fin, yo creo que es la era de las fake news. Hay una... Y también siento que es peligroso porque, te digo, hablando de la gente que a lo mejor no hace la investigación adecuada respecto de lo que lee en internet, yo lo llegué a hacer y ahora me arrepiento de haberlo hecho, pero hay gente que publica el meme, y estoy seguro que tú también lo has visto, el meme de que te metas, si quieres que tu computadora sea más rápida, métete al Windows 32 y borra la carpeta y se va a hacer más rápida tu computadora. ¿Has visto ese meme? ¿Has visto ese meme? Y hay gente que lo hace. No lo he visto, pero... entonces, yo una vez lo compartí también. Para la gente que no lo sabe, esa madre lo borras y se te chinga tu Windows. La computadora. La computadora. Sí, entonces, pues madreas el sistema operativo. Ahí está instalado el sistema operativo, lo importante ya no inicia. Entonces, suena muy ridículo, pero la gente se lo cree. O también el de que si quieres cocer una papa, creo que en 1 minuto o una cosa así, envuélvela en un papel aluminio. Y métela al microondas, ¿no? Y se prende, güey. O sea, pero volvemos a lo mismo. Lo peligroso de la gente que sabe, pero que no tiene la responsabilidad de compartir el conocimiento de manera adecuada, para la gente que no se da la tarea de investigar, termina pasando este tipo de cosas. Y luego te encuentras gente que se le chingó su microondas por hacerle caso a Facebook. Sí, yo lo vi con un huevo, no con una papa, pero suena tan más absurdo un huevo. Porque digo, la papa sí se puede llegar a cocer, ¿no? En un microondas, sin el papel aluminio, pero... Uh-huh. Pero... Sí me acuerdo de ese meme. Y es que, ¿sabes qué? Mucho también es... Yo creo que los medios están cayendo en querer... Yo he visto muchas páginas donde te sale el título bien sensacionalista, le das clic, te avientan 3 banners de publicidad y te avientan una nota que no tiene nada que ver con el título. Ajá. Entonces también los medios están siendo irresponsables en ese sentido, en compartir noticias falsas, pero también porque pues quieren lucrar con esto, ¿no? Se busca generar un interés, pero no se busca informar a la población correctamente. Así es. Y pues también si el medio de comunicación tiene alguna afinidad política, pues con más razón, ¿no? Claro. Mira, quiero tocar el siguiente tema que va de la mano con esto y más que nada quiero saber cuál es tu opinión. ¿Cómo ves tú el panorama de la educación actual en México, cuando menos en cuestión de la educación básica, que es la primaria, la secundaria, donde se maneja ahorita la educación a distancia? O sea, todo se hace a través de computadoras en internet y se acaba de meter el programa de programas de televisión con clases durante la mayoría de la parte de la programación del día. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que este es un sistema que va a funcionar, que no va a funcionar? ¿Cuáles crees que son las trabas que hay al respecto? ¿Cuáles crees que son los principales problemas a los que los profesores también se van a enfrentar? Y a final de cuentas, los mismos alumnos, ¿no? Y familias que tienen que cambiar completamente la manera en la que van a recibir la educación. Mira, es bien interesante eso que mencionas. Yo creo que es una buena intención mal ejecutada. Respecto a por ejemplo, me he dado la tarea de ver algunos días la televisión y podrás ver que en tu programación de televisión abierta ya están los canales de la SEP en donde empiezan a explicar algunos temas. Me tocó ver algunos. Y de entrada son temas que te los explican en 5 minutos, que son temas que dan para hablar de quizá 2-3 días, ¿no? Que son súper complejos, que necesitas ponerlo en práctica, que necesitas repasar el tema varias veces para poder tener un aprendizaje y no solo memorizar un conocimiento que al final del día no se va a obtener. Ahora, ¿cuántas personas tienen los medios para llegar a estas clases? O sea, pensar que todas las personas tienen un internet en su casa, televisor. Digo, existe mucha penetración de los medios digitales, pero no creo que sea siquiera arriba del 95% en México, ¿verdad? Entonces, pues manejar una educación a distancia, digo, entiendo por lo que se está haciendo y por eso te digo, una buena intención mal ejecutada. Hace poquito también se hizo viral un video de un maestro que está dando una clase en Zoom, un señor de una edad un poquito mayor, donde no sabe cómo utilizar bien la herramienta y los alumnos le empiezan a ayudar y maestro, dele aquí clic y haga esto y haga el otro y el maestro empieza a llorar, ¿no? Porque se desespera que él quiere
darles clase, pero no entiende, no está adaptado y definitivamente ni los maestros, digo, no todos, pero gran parte de ellos, ni a lo mejor los padres de familia, ni los alumnos estamos preparados todavía al 100% para adaptarnos a un sistema de educación a distancia. Quizás el futuro, quizá esto está dando empujones, son intentos un poco atropellados de lograr esta educación a distancia, pero nos agarró en curva la pandemia, ¿no? Entonces, en un intento de a ver cómo le hacemos esto el otro, lanzamos un intento un tanto precipitado de educación a distancia, porque no, definitivamente nos revolucionó y cambió las cosas como se hacen hoy en día, toda esta situación, ¿no? Sí, no. En ese sentido, creo que este año está un poco perdido. Yo también opino hasta cierto punto lo mismo. Cuando menos siento que estos primeros 6 meses va a ser como que una especie de modelo de prueba para ver qué es lo que sigue en el 2021, mientras se ve el panorama también de la vacuna contra el COVID. Pero yo entiendo muchísimo a los profesores y a los alumnos en cuestión de manejar la tecnología, porque a pesar de que me considero una persona que sabe, por ejemplo, el otro día quise grabar una conversación que hice en Zoom, güey, y no sabía cómo. Imagínate un profesor que tiene a su cargo un salón virtual de 30, 40, 50 personas. O sea, puede resultar muy, muy estresante. Fíjate que claro. también estaba viendo, ¿crees tú que deberíamos de tener o de contemplar un cambio respecto a la forma en la que estamos educando a las personas? No de la forma, sino del contenido, de qué es específicamente lo que estamos enseñando. Porque siento que todavía, bueno, es bien sabido que nuestro sistema educativo y el que se da en la mayoría de los lugares del mundo está basado en la revolución industrial. Entonces te enseñan como que con esta mentalidad de que te metas un trabajo en el que vas a durar cierto tiempo, etcétera. Pero ¿tú crees que deberíamos de hacer un cambio en estos contenidos para que la gente a lo mejor tenga una perspectiva distinta de lo que se puede dedicar y a lo mejor esta sea la oportunidad de lograrlo? Ahorita que estamos, pues está viendo un cambio, llamémosle, no sé si revolución o evolución de la manera en la que se le tiene que enseñar a nuestros niños. Yo creo que sí tiene que existir un cambio en la educación y en cómo estamos haciendo las cosas, porque definitivamente el mundo no es el mismo que era durante la revolución industrial, ¿no? A lo mejor se buscaban objetivos diferentes de educar a la población hasta un cierto grado para que pudieran realizar las tareas que se les pedía en esa época, pero hoy en día un sistema escolarizado como el que estamos llevando hasta el día de hoy, con materias de todo tipo, se impulsa mucho a las ciencias, se impulsa mucho a las matemáticas, pero se está dejando un poquito de lado materias como decíamos, por ejemplo, de razonamiento, pensamiento lógico, de humanidades, de arte, de oratoria, que las personas exploren las inteligencias múltiples. Últimamente se ha hecho muy popular esta teoría de las inteligencias múltiples y creo que definitivamente tenemos que migrar a algo. ¿Cómo? A lo mejor tiene que haber alguna educación básica y posteriormente existir una educación un poquito más enfocada a lo que a ti te gusta hacer, ¿verdad? Claro. No todos podemos ser todo y está mal pensar que un científico es más que un artista o un futbolista o sea, digo, todas las profesiones tienen su mérito, ¿no? Entonces, a lo mejor unas son más espectaculares o tienen más reflectores, pero definitivamente tenemos que migrar. Sí, y te voy a decir algo. Hace poquito lancé un video en el que hablo precisamente del efecto Pigmalión, que tú ya lo conoces, estoy seguro, pero te habla de cómo la creencia de otra persona te puede afectar a ti directamente. Y un ejemplo muy sencillo que me gusta dar es, si tú te sientes invencible por la mañana, pero sales de tu casa y alguien que te encuentres en la calle te dice, oye, esa camisa se te ve mal, o te ves gordo, güey, o te ves feo, automáticamente eso invencible que sientes se te va para abajo, algo dentro de ti se mueve, ¿sabes? Y esa es como que la manera más sencilla de ponerlo en palabras. Pero también hay una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que él decía que si tú juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, va a vivir toda su vida pensando que es un inútil. Entonces, mucha gente ahorita en México, por el sistema de educación que tenemos,
cree que no es buena para la escuela o que cree que no es buena para la vida o para tener un buen trabajo porque así lo han educado, güey. O sea, entonces es una cuestión cultural de que tú estás pensando que no eres bueno para las cosas que te enseñan porque a lo mejor realmente no eres bueno para eso y destacas en otra cosa que nunca habías tenido la oportunidad de experimentar. Este razonamiento es el que está detrás del sistema basado en competencias, que es el que tenemos ahorita, que te dice que todo el mundo es bueno en algo. O sea, independientemente de lo que sea, todo el mundo es bueno en algo. Y está apoyado en la teoría de las inteligencias múltiples que dice Howard Gardner, que te habla de que pues, todo el mundo aprendemos de manera diferente y todo el mundo somos buenos para algo en específico. Sin embargo, siento que no le han dado el clavo. O sea, no hemos tenido como que esa oportunidad de explayar las cosas para las que somos buenos. Yo, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que me hubieran guiado por algo que tuviera que ver más con este rollo de estar frente a grupo, pero con conferencias o con pláticas, o de crear contenido, en lugar de enfocarme, por ejemplo, en las matemáticas, que nunca me han gustado las matemáticas. No es que sea malo en ellas, pero nunca ha sido mi hit. Entonces, ¿por qué enseñarme a huevo una materia que no siento que sea para mí, en lugar de ayudarme a explotar mis fortalezas de una manera que me pudiera impulsar a llegar todavía más lejos? Sí, mira, yo como lo mencionas, no puedes juzgar a un pez por su habilidad de trepar árboles, como lo menciona la frase de Albert Einstein. Definitivamente hay muchas personas que crecen frustradas porque, no sé, a lo mejor naciste en una familia de doctores y tienes que estudiar medicina, o tienes que seguir con el legado familiar de que todos somos contadores, y entonces se les obliga a las personas a que sigan un determinado camino. Si, por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho, por ejemplo, mi abuelo paterno era ingeniero y solía decir mucho que estudia matemáticas y fócate en las matemáticas y estudia en ingeniería, es que las demás carreras no sirven, ingeniería, ¿no? Era una creencia, digamos, de un poquito retrógrada o un poquito anterior a nosotros, en donde pues el ingeniero era la persona como que más lista, ¿no? Como que la persona que tenía la habilidad de tener un pensamiento más avanzado o más elevado al resto de la población, y era visto como que a lo mejor un artista, un cantante, un pintor, pues era una persona que no se preocupaba por la vida, ¿no? Como más no era alguien de bien, por así decirlo. Entonces yo creo que tenemos de entrada primero que quitar algunas creencias de las personas para entonces impulsar programas de educación que cambien la manera de cómo se están haciendo las cosas. Por ejemplo, yo a mí en lo personal me hubiera gustado que hubiera clases de oratoria en la primaria o en la secundaria, porque creo que es una habilidad importantísima poder hablar bien en público. O sea, independientemente a lo que te vayas a dedicar en el futuro, así seas empleado, seas empresario, seas conferencista, seas lo que seas, es una habilidad importante saber comunicarle a tus ideas a otra persona y que esa persona pueda entender tus ideas como tú se las estás preguntando. Es importante explorar la parte del arte para poder apreciar ciertas cosas y ser empático con tu entorno. Es importante dar, por ejemplo, un poquito más importancia a lo mejor a materias de humanidad, de historia, de pensamiento crítico, de lógica, porque son cosas que se están dejando de lado y se están dejando de hacer. Y nos está llevando a una humanidad que estamos siendo muy, muy básicos, ¿no? Muy, pues muy huecos hasta cierto punto. Entonces, la educación tiene que cambiar. Y anteriormente también se veía que estudia, saca 10, pero en la práctica hemos visto que las personas, no necesariamente las que sacaban 10 en la escuela eran las que tenían más éxito en la vida laboral, ¿verdad? Y lo hemos visto en muchos casos, hemos platicado con algunas personas, y ahorita que tocas ese tema, viene ahí el siguiente que habíamos comentado sobre el libro del Elemento de Ken Robinson. Sí, fíjense, amigos, para los que no lo saben, el lunes, que fue el lunes 24 de agosto, sí, fallece Sir Ken Robinson, autor del libro El Elemento, que te expresa básicamente que te dediques a lo que te apasiona y a lo que eres bueno. El elemento es eso, tú tienes algo para lo que eres bueno y tienes algo para lo que te apasiona. Cuando lo logras combinar, ese es tu elemento.
él se hizo muy popular, bueno, siempre fue popular, pero saltó como que a la fama con una conferencia en TED que se llama La escuela mata la creatividad. Y él así fue un partidario, un embajador de esta idea de que todos debemos de dedicarnos a lo que nos apasiona y vivir de eso. No sé cómo hayas visto tú su fallecimiento. Mira, digo, lamentable, digo, obviamente todos tenemos en algún momento que partir, pero creo que es una persona que dejó mucho a la humanidad y que nos dejó unas enseñanzas bastante interesantes. Yo estuve leyendo un poco al respecto, no estaba tan empapado de Ken Robinson o Sir Ken Robinson, y me llamaba la atención que mencionaba dos cosas, la pasión y la aptitud, o el talento, ¿no? Para lo que eres bueno. Entonces hay ciertas habilidades con las que tú naces para lo que puedes a lo mejor explotar, pero también el hecho de la pasión, y es que es muy interesante que hay personas que a lo mejor son muy, muy, muy buenas en algo, pero no practican, no entrenan, no lo cultivan ese talento y al final pues no logran algo extraordinario porque ese talento no explotó. Al contrario, a lo mejor de una persona que sí es talentosa, no es extremadamente talentosa, pero le apasiona mucho y todos los días se dedica a eso, tantas horas al día y le pone constancia y se mete a la disciplina. Entonces, que son cosas que rodean un poquito el tema de la pasión y hacen algo extraordinario. Muchas personas viven frustradas porque viven de lunes a viernes en un trabajo de oficina que no les gusta, que no los llena, esperan ansiosamente el fin de semana y el lunes otra vez la agonía, y así viven. Entonces, pues es muy triste la realidad. Algo que también me llama mucho la atención de este tema de Ken Robinson es que mencionaba algo de que el tiempo no es lineal. O sea, los ciclos en la vida no son lineales en el sentido de que el éxito no tiene que llegar a una edad temprana precisamente, sino que puede llegar a lo mejor en una edad adulta o muy avanzada y ser reconocido. Eso me recuerda, por ejemplo, el caso de Ray Kroc de McDonald's. No sé si viste por ahí la película The Founder o Hambre de Poder en español. O por ejemplo el caso del coronel Sanders de KFC. Gente y así ha habido miles de casos, ¿no? Que personas que a lo mejor siguieron un modelo de vida me alineo al status quo y a lo que marca la sociedad, y después hartos, sin un nivel de hartazgo, llegan a descubrir esta pasión y a hacer algo extraordinario. Si en ese sentido todos hiciéramos algo extraordinario, viviríamos en un mundo mejor. Claro, mira, te voy a platicar. Hay una historia que estoy desarrollando, no es mía, la escuché hace poquito, que habla sobre tirar la vaca. ¿Has escuchado esa metáfora? No. Bueno, está muy interesante y les digo, todavía no lo desarrollo, quiero sacar un video de esto, pero les voy a dar como que la premisa aquí en todo. Y te dice que un día un maestro y su discípulo andan como que dando una gira por las comunidades y las aldeas de la India, y tú sabes que en la India estas comunidades pues son la mayoría muy pobres o viven con mucha escasez. Entonces un día se van a la aldea más pobre, güey, la más jodida, una aldea que olía a hambre, olía a desesperación, a ganas de salir adelante, pero que no tenían los medios para hacerlo. Y veías a los niños así mugrientos y con la panza inflamada de que tenían hambre y no tenían nada de comer, y a la gente así en paños menores porque pues no había oportunidad de conseguirse una vida digna. Entonces, muy sorprendidos, el maestro y el discípulo llegan a hablar con el líder de la comunidad y le preguntan: oiga, ¿y cómo le hacen aquí para subsistir? ¿Cómo le hacen para salir adelante y sobrevivir? Y entonces este güey le responde: tenemos una vaca. A la vaca le sacamos la leche, nos tomamos la leche, hacemos algo de nata, hacemos algo de mantequilla y con eso tenemos para vivir a penitas, a duras penas, pero se arma. Ah, dice el maestro. Si llega la noche, el maestro se queda reflexionando sobre lo que le dijo el líder de la comunidad y le manda al discípulo: oye, ve por la vaca y tírala por un precipicio, que se muera la chingada la vaca. Y el discípulo se queda: ¿qué? ¿Por qué? Y luego: tú ve, hazme caso. No, es que dígame por qué. Ve. Pues ni modo, el discípulo se la pasó a pelar por el esquema de la jerarquía, el jefe le dijo lo que tenía que hacer y fue y lo hizo. Entonces va y tira la vaca se muere y estos güeyes se fugan, se van, y así queda, ¿no? Pasan muchos años hasta que el discípulo se convierte en maestro y regresa a la misma aldea en la que mató a la vaca. Entonces cuando llega, ve una comunidad próspera,
de una comunidad donde los niños están regordetes, están felices, la gente está alegre, vestida súper bien, con árboles frutales y todo floreciendo, y se sorprende. Entonces llega a hablar con el jefe de la villa y le pregunta: oiga, jefe, ¿cómo le hicieron para salir adelante si su villa era la más pobre de aquí del lugar? Entonces él dice que hace muchos años unos güeyes llegaron a la aldea y mataron a la vaca con la que subsistían. La misma vaca que les daba leche y nata y mantequilla, se la encontraron abajo de un barranco, muerta. Entonces en su desesperación pensaron: ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya nos cargó el payaso. Dice: si nos comemos la carne, o sea, vamos a comer ahorita, pero ya no vamos a tener para subsistir. Entonces se les ocurrió destazar la vaca y las partes de la vaca cambiarlas con otra comunidad, y las cambiaron por pollos, y con los pollos empezaron a poner huevos, y luego los huevos los cambiaron por unos cerditos, y luego los cerditos los cambiaron por unos bueyes, y así se fueron con un esquema de intercambio, y su economía pues empezó a crecer porque empezaron a tener acceso a otras oportunidades. Ahora, ¿qué quiere decir esto en la actualidad? La mayoría de la gente no lo sabe, pero ahí es donde va la metáfora. Muchos empresarios mataron su vaca. ¿Y cuál es la vaca? El título universitario. ¿Por qué? Porque si un contador se hubiera querido dedicar a ser contador toda su vida, hubiera estado en una empresa, nunca hubiera tenido las agallas de salir adelante y poner su propia firma o poner su propio despacho contable o hacer sus propias cosas. Un ingeniero civil a lo mejor pudiera llegar a tener una empresa de 1,000 personas como gerente. Pero hasta que no le matan la vaca y se ve en la necesidad de hacer algo por sí mismo, no lo hace. Entonces, Carlos Slim es ingeniero civil. ¿Te imaginas que Carlos Slim se hubiera dedicado nomás a su carrera en lugar de todos los negocios que llegó a poner? México sería ahorita otro mundo, ¿no? Entonces, hasta que no te matan la vaca o la matas tú, es cuando te decides a salir adelante. Claro. Sí, bueno, ahorita que mencionas eso de Carlos Slim y de empresarios que a lo mejor tuvieron que dejar de lado sus carreras, yo creo que a veces también es un tema de un requisito, ¿no? Como que a lo mejor su familia o su entorno les pide que estudien una carrera como para ejercitar un poquito su parte profesional. Pero si bien a lo mejor el tema de la carrera no necesariamente es malo, porque puede ser, hay personas que estudiaron algo y que ese algo te llevó a hacer otra cosa y que después a lo mejor gracias a eso encontraste una pasión. Yo creo que la metáfora tal vez va más por el hecho de salirte de la zona de confort. Suena muy trillado esta frase, pero hay personas que viven en una incomodidad que se vuelve cómoda. Hay un fenómeno que pasa, por ejemplo, cuando las personas, en algún momento recuerdo, en mi casa se fundió un foco de un pasillo que daba un cuarto. Entonces había que caminar a oscuras ese pasillo para llegar al cuarto y no se veía nada, pero empezamos a memorizarnos el camino, a aprendernos cómo llegamos y pasábamos el pasillo. Entonces de pronto ya no era una necesidad tener un foco. Pasabas ese pasillo oscuro y llegabas al cuarto. Y pues ya, se solucionaba el problema, ¿no? Entonces, como nada más en la noche, no era todo el día, entonces te empiezas a acostumbrar a que las cosas sean de una determinada manera. Y yo creo que ese es el peor, lo peor que te puede pasar, acostumbrarte al nivel de vida que tienes. O sea, si seas millonario, rico o seas muy pobre, yo creo que la comodidad de la costumbre de hacer las cosas repetidamente de una manera y saber que así funciona, no está el famoso si no está roto no lo arregles. Claro. Nos lleva a esa cosa. Entonces ese punto de quiebre en donde matan a la vaca, pues se vuelve el punto en donde se rompió y tuvieron que buscarle una solución, ¿verdad? Y si no hubieran matado a la vaca, a lo mejor hubiera pasado mucho tiempo hasta que se hubiera muerto y a lo mejor se encuentran otra vaca, no sabes. Pero definitivamente los llevó a buscar una solución, salirse de esa zona de confort. Claro, pues es muy importante eso que mencionas. Sí, pues la necesidad es la madre de la invención. Entonces, mientras ellos estaban apenas sobreviviendo con la vaca, nunca iban a poder explotar su máximo potencial, porque estaban allá tenidos a que la vaca los mantuviera. Entonces, hasta que se murió la vaca fue cuando realmente vieron la posibilidad de hacer otras cosas y fue cuando prosperaron por fin. Entonces, básicamente la vaca es esa traba que tú te pones, o esa excusa que tú te pones de que te identificas de cierta manera y por identificarte así,
dejas tu panorama se cierra en lugar de buscar a otros lados para ver cómo le puedes hacer para aprovechar la siguiente gran oportunidad. Entonces, claro. Por ejemplo, alguien que estudia, no sé, biología, ¿no? Que dice, no, es que yo soy biólogo y no hay trabajo de biólogo. Güey, o sea, estás cargando la pinche piedra de pípila ahí, no hay necesidad, ¿sabes? O sea, salte de eso que estás pensando que es lo que tienes, mata a la vaca y haz otra cosa que sí te deje. Eso me recuerda un poco a la historia de la piedra. ¿La has escuchado? De que una piedra, un hombre la usó, un campesino la usó para sentarse, una persona agresiva la usó como proyectil. David mató a Goliat con esa misma piedra y la diferencia no fue la piedra, sino la persona, ¿no? La persona. Entonces, eso mismo aplica en la vida. Si tú cargas con esa creencia de que es que no hay trabajo, pero a lo mejor hay personas que no encontraron trabajo y precisamente por eso desarrollaron una forma de ganar ingresos y se volvió una empresa o se volvió algún proyecto innovador y surgió de una necesidad que tuvieron ellos para salirse de esa zona, ¿no? Pero hay personas que se quedan ahí. Eso me recuerda también a una frase de Jim Rohn que decía que somos el resultado de de las 5 personas con las que más nos juntamos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro círculo más cercano de amigos o familiares o las personas con las que pasamos más tiempo influyen de forma impresionante en nuestra forma de pensar, en nuestro mindset, ¿no? Empiezan si yo me juntara a lo mejor con puras personas de cierto nivel socioeconómico más alto que el mío, a lo mejor empezaría a pensar más en inversiones, en hacer esto, cambiaría muchas maneras de pensar. Si me junto con personas que tienen un pensamiento inferior al mío en algunos sentidos, o que tienen creencias que yo no tengo, pues a lo mejor voy a terminar creyendo esas mismas cosas, ¿no? Claro. Entonces el entorno también influye mucho. Sí, tu entorno y las personas con las que te relacionan, porque, o sea, tú eres lo que tú ves. Y si ves nada más ciertas cosas, te vas a creer que es lo único que hay. Necesitan llegar personas que te abran el horizonte para poderte dedicar. Bueno, no que te dediques, pero que sepas que existe todo un mundo allá afuera de posibilidades que tienes a la mano. Y realmente no es tan difícil. Simplemente la gente no sabe lo que quiere hasta que lo tiene enfrente, ¿sabes? ¿Eso qué quiere decir? Claro. Que si tú no tienes el conocimiento de que algo existe, no puedes saber que existe y no puedes creerlo. No puedes creerlo hasta que no sabes que existe. Entonces, pasa lo mismo con las personas. Quiere decir que las personas que nos rodean moldean hasta cierto punto nuestra mentalidad. Y es en el momento en el que tú empiezas a tratar de salirte de eso que a lo mejor tu mentalidad puede cambiar un poquito. Oye, claro. Y a lo mejor estas personas de la vaca tuvieron que llegar a otro pueblo y visitar a otras personas y se dieron cuenta que había otras cosas y de ahí nació esa solución, ¿no? Es correcto. Llevamos ya 57 minutos, Isaac. No sé si quieras ir cerrando aquí el podcast del día de hoy. No, pues nada más agradecerles a todas las personas que nos están escuchando, los comentarios de apoyo, las críticas constructivas. Aceptamos de todo, por favor. Es importante sus comentarios. No se olviden tampoco de seguirnos. Este podcast lo estamos subiendo en Spotify, en YouTube, en así todo podcast, y en varias plataformas para escuchar podcast. No se olviden tampoco de seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ahí también vamos a dejar los enlaces. Perdón, te interrumpí. Quiero hacer no te preocupes. Antes de acabar, quiero hacer una referencia de un programa. Te estaba platicando ayer de Seinfeld. A lo mejor no lo conoces. Jerry Seinfeld es el protagonista de esta serie. Jerry Seinfeld es un comediante, uno de los máximos comediantes de los últimos 30 años. O sea, está hasta arriba junto con Eddie Murphy y muchos otros comediantes a nivel internacional, ni siquiera Estados Unidos. Y Seinfeld fue uno de los programas más vistos de la década de los 90. Y este güey se retira cuando está así como que en lo más alto. Pero cuando le preguntas de qué se trata el programa de Seinfeld, se dice que pues no, o sea, no se trata de nada, no tiene como que un arco, no tiene como que un tema, no tiene como que algo en específico. Y la verdad es que yo siento que todo nuestro podcast es similar a Seinfeld. Se trata de todo y al mismo tiempo no se trata de nada. ¿Sabes? En el sentido de que hablamos de lo que queremos hablar, hablamos de todo y al mismo tiempo no hablamos de nada. O sea, está como que muy rebuscado si tú quieres, pero siento que es la analogía perfecta que le queda al podcast. Ya nada más para acabar,
Recuerden que el podcast está patrocinado por el libro Cómo Emprender y No Morir en el Intento. Pueden encontrar el vínculo en la descripción, y por Onedu en onedu.com.mx, la plataforma que te ayuda a descubrir tu pasión. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Isaac, no sé si tengas algo que agregar. No, nada más. Síganos en redes sociales. Si les gusta este contenido, por favor denle like, compartan. No se olviden suscribirse y de seguir más a detalle a todo podcast. Yo me despido, esperando verlos la próxima semana. Nos pueden encontrar como Isaac Fidalgo Oficial en Facebook, Marco Mena Oficial y Marco-Mena en Instagram. Su podcast Todo, donde hablamos efectivamente de todo, cada sábado. Hasta luego. Ciao, arrivederci.